La masacre de San Juan. Como un día de hoy, 24 de junio, con nuestro hot dog calado a la mano, una fogata, o al menos un amigo o un familiar, nosotros las pasamos bomba, ya que es un día del invierno que para unas personas puede representar mucho o poco dependiendo de nuestras costumbres. En lo personal para mí, es un día de felicidad, ya que yo lo celebro con mi familia y mis vecinos desde que tengo memoria. Tal vez yo tenga suerte que pueda pasarlo también este día por las experiencias que he tenido a través de los años. Sin embargo, los sucesos que vamos a ver en este video demostrará que la muerte puede ser un mito y que lo afortunado que somos es porque nosotros lo buscamos o alguien lo buscó antes que nosotros. La noche de San Juan es un día que en Bolivia usualmente se asocia con momentos de alegría y dejar las cosas atrás y comenzar un nuevo ciclo en nuestra vida, aunque esto no fue así durante una noche. Nos retomamos a la localidad de Catavi, cerca de Ayagua, en Potosí, centro minero. Plena noche de festejo y de bebida como la chicha, agradeciendo por la minería y el trabajo realizado. Padres, madres e hijos, ya cansados de la fiesta, deciden descansar, ya que necesitaban reponer fuerzas para mañana, hasta que escuchan ruidos muy fuertes que se asemejan a cuetillos o dinamita. En esta época, significaba un símbolo de festejo, así que no le ponen mucha atención y siguen descansando hasta que algo entra por sus ventanas, lo cual no parece aceptarlos. En 1967, la noche del 23 al 24 de junio, en San Juan, el general René Barrientos, que en esa época era el presidente de Bolivia, dicta una orden al ejército que tomaran las minas mineras de Catavi y las clausuraban y que tenían que pasar al dominio de él. En ese tiempo, en un gobierno dictatorial, la orden era la ley y la cual debía ser cumplida. Entonces llegan la comitiva de militares, los Rangers y los Camacho, que llegaron por el medio del tren a la ciudad. Incluso el sereno de la tranca los había visto en el tren, pero había sido amenazado de muerte en caso de que avisara. También la empresa de luz era cómplice, ya que cortaron todo tipo de electricidad para que no se pudieran comunicar ni al interior y exterior del país. Cortaron la voz de radio y una muy conocida, que era la voz minera, tomaron su sede de la radio, que también era la sede principal sindical. También asesinaron a Rosendo García Martínez, el cual era un líder sindical y uno de los principales de la radio que lo defendió con su vida, aunque no tuvo éxito. Hoy en día, en 2023, no se sabe aún la cantidad exactas de muertes y desaparecidos. Pero, ¿por qué esta medida tan repentina del expresidente René Barrientos? Una de las más importantes razones era que se encontraban movimientos de guerrillas más conocidos como como las guerrillas del Che Guevara, y que los mineros y el crecimiento de los sindicatos y las uniones con Che Guevara y su guerrilla estaban planeando exigir condiciones dignas y derechos. También se rumoreaba que el 24 de junio iba a haber una manifestación o bloqueo y el ex presidente quiso cortar esto antes de que ocurriera. Una de sus excusas es que solo fue por defensa propia y que era para combatir la subversión de algunos grupos y extranjeros, refiriéndose a los mineros y la guerrilla del Che Guevara. También que los mineros capturaban a los soldados y entonces solo querían recuperarlos. Esto fue una noticia nacional y se esparció por todo el país, y muchos otros regimientos mineros de otros departamentos del país se movilizaron en paros y bloqueos por la matanza
y pedían indemnizaciones a las viudas y hombres que habían sido afectados. Al final no se llegó a nada, ni un perdón salió de una boca, y esto provocó las más grandes revoluciones en contra de los gobiernos dictatoriales en Bolivia. Aquí se vio el abuso del Estado y del poder militar que una sola persona errónea puede obtener. Y seguir recordando estas fechas es ejemplo de protesta y desconformidad de una injusticia para que no se vuelva a ocurrir. Y recordar que no siempre es una buena comida y dormir directamente, sino que es el recuerdo de por qué se está aquí. Nosotros somos el Colegio Ferroviario y Secundaria y esto fue la matanza de San Juan. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Su nombre? Mi nombre es don Víctor Tatarín Coque. ¿Sabe por qué se celebra el San Juan? Pues San Juan no siempre ha existido, pues, es una costumbre de la gente, ¿no? Pero la noche de San Juan es otra cosa, que es lo que quería preguntar específicamente. En la noche de San Juan, ¿sabe por qué se recuerda la noche de San Juan o cómo se creó San Juan así año tras año? Precisamente por eso, por la masacre de San Juan. Sí, exacto. ¿No? ¿Qué más? ¿Usted celebra el San Juan con su familia? Antes celebraba, claro, ya no, está totalmente prohibido, es bautizada, todas esas cosas, ¿no? Hoy en día, claro, es así, celebramos, pero en otra forma ya, ¿no? Con otros sacramentos, todas esas cosas. ¿Mandaría un mensaje a aquellas personas que en provincias o en otros lugares siguen quemando? No, porque eso ya no se correcto, pues estamos deteriorando el planeta, ¿no? El sistema ecológico, todas las cosas, cuidamos. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en una nueva entrevista con el profesor de música y a continuación, profesor, quisiera que me respondiera algunas preguntas sobre la masacre de San Juan. Es que en sus palabras, ¿cómo podría definir la fecha de San Juan que se recuerda incluso este día viernes? Muy buenas tardes. Sí, justamente esta fecha se recuerda por dos razones, ¿no? Una es por la masacre, ¿no?, que había de los mineros o de los militares hacia los mineros, porque ellos estaban pidiendo algo justo, ¿no?, para su gremio. Entonces los militares arremetieron contra ellos y mataron, ¿no?, no respetaron a varones, ni mujeres, ni niños en esa masacre. Entonces por eso se recuerda, ¿no?, esa fecha de la masacre de San Juan. También lo que se recuerda también es que en esas fechas se hace la quema, digamos, de los en las calles. Bueno, se lo hacía, ¿no?, antes, porque la costumbre era, ¿no?, matar, digamos, o quemar las penas. Eso, digamos, podría ser. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Me podría decirlo, por favor? Mi nombre es Sebastián Velázquez. Mi primera pregunta es, ¿usted celebra la noche de San Juan en familia o algo parecido? Bueno, yo celebro Noche de San Juan, pero con las disposiciones que hace nuestro gobierno municipal, ya se ha bajado de lo antes hasta ahora. Ya no se celebra tan fuerte, no se atiza tanto, también ya cuidando el medio ambiente. ¿Y nos podría decir cómo es que se festejaba en sus tiempos? Bueno, pues hay que acumular madera, callapos o algunas bostas de animales. Entonces todo eso tenías que atizar y casi la noche de San Juan se amanecía hasta el día siguiente.
Y una pregunta más, ¿usted está de acuerdo en que ya no se realicen en esta fecha las fogatas que antes se hacían en familia? Y Yo creo que es una costumbre que fácilmente no se puede decir que se deje, ¿no? En los campos, en las provincias, continúan, pero en los departamentos ya se ha restringido algo. Entonces, continúa eso. Entonces, yo creo que como costumbre podemos seguir no tan fuerte, no tan amanecida algo, pero se puede continuar. gracias. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Y gracias por responderme. A lo que estoy viendo, la mayor parte de las personas que preguntamos no saben que en esta fecha se recuerda la masacre de San Juan, donde han muerto muchos mineros, niños, mujeres, en plena celebración de la misma. Pero algunas personas nos dicen que se celebra en familia, alrededor de una fogata. Es una tradición que se recuerda y es algo bueno. En parte sí, pero también deberíamos, la mayor parte de nosotros, de conocer la historia que tiene detrás esta festividad, que usualmente sí, o sea, yo en mi familia lo paso comiendo hot dog, como lo decimos actualmente, creo. Otros lo llaman de otro nombre, pero al conocer más la historia podemos comprender más sobre cómo referirnos o cómo celebrar la misma. Eso sería todo. Toma uno, acción. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? De mí es Heriberto Ríos Ramos. Ya, ¿me permitiría hacerles unas cuantas preguntas? Sí, no sé, pero lo que puedo acordar no me olvida. No hay problema, si no puede responderle, lo voy a explicar si bien entiende. Hay algunas cosas que no puede acordarse del 24 de junio que se recuerda la masacre de San Juan. Este día, bueno, como cada año se festeja durante la noche cada 23 de junio. Le voy a hacer una pregunta que es, ¿qué opina sobre este día del 24 de San Juan, que ha habido una masacre a los mineros, un asalto de los militares? Bueno, es una fecha muy histórica, triste. Estas épocas, por ejemplo, estaba para tener la Alianza Sortuni como presidente. Eso ha sido más o menos por las reivindicaciones sociales, económicas de los mineros, los trabajadores, ya que estaban en huelga de hambre en forma indefinida, paros indefinidos en forma clandestina los dirigentes. Y ha sido una sorpresa, como usted dice, que el 23 de junio es la Nochebuena, digo, la noche de San Juan, y el 24 el día de San Juan. Y esa noche ha sido una sorpresa que ha sido asaltar los centros mineros de Guanú, Siglo XX, Catavi, Colquiri, Caracollo, todas las minas, porque estaban tácticamente preparados los presidentes de la Alianza Sortuni, quienes han atacado las emisoras mineras, porque era el único medio de comunicación entre los centros mineros para comunicarse y entrar en forma así paralela. Ha sido una forma brutal que han muerto varios trabajadores, ha sido la toma de las radios mineras, todo eso. ¿Qué es lo que realiza en esta fecha de 23 de junio normalmente cada año? Bueno, para mí pues, simplemente ha sido toda la vida una tradición, una costumbre en Bolivia, hacer las fogatas. Esos años, ¿no? Yo me acuerdo de joven cuando sabíamos hacer las fogatas, eran así, callapos, ¿no? Y los vecinos mismos decían al joven o a los jóvenes, quien salta todo esto les da un premio, se premiaban con chocolate o no sé, en forma económica, también unos pesitos. Hacían unas fogatas enormes y saltar. Y los compañeros o los vecinos del barrio se juntaban, ponían sus leñas y demás cuestiones, su te conté y disfrutar pues esa noche. Porque sí, se sabe que esa noche es la noche más fría del año, ¿no? Hasta revienta la piel, según las leyendas que dicen. Sí, está bien, ya, gracias. No hay por qué.
Muy buenas tardes. Hoy día nuestros compañeros queremos hacerle preguntas, ya que hace el año 1967 ha habido una masacre en San Juan y entonces queríamos hacerle algunas preguntas. Una pregunta sería que, ¿qué opina usted de que, digamos, los militares tuvieron que ir a matar a sus propias familias en San Juan? ¿Usted qué opina de eso, de la masacre de San Juan? Eso es malo, ¿no? Porque el San Juan viene desde hace mucho tiempo. Que yo me acuerdo cuando era niño, yo con sus exclamaciones que amanecida, yo juntaba leña, me iba al cerro a juntar leña para San Juan, para quemar con mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, toda la familia, como te puedo decir, una zona entera nos juntábamos los niños. Y todos sabíamos que nuestros padres compraban fuegos artificiales y nosotros mismos. Hay veces nuestros padres sabían preparar fuegos artificiales. Y mira, ahora hay más fácil que comprar, pero ahora todo es prohibido. ¿Todo ha cambiado? Todo ha cambiado con este tiempo, porque ya no es lo mismo como antes. Porque antes del día siguiente vos mirabas, el cielo no miraba porque estaba todo nublado. Y ahora no, todo es prohibido, tienen que sacarte una multa. Es muy absurdo, para mi opinión eso. Y también usted sabe que ha habido una masacre justo en esa fecha. ¿Usted qué opina de esa masacre que ha habido? Esa masacre, como decir, mira, es un orden del superior. Puedes matar a tu padre, a tu propio hermano, porque no es porque vos quieres, porque te obligan, o si no vas a matar y entonces ¿Y usted sabe quién ha mandado a dar esa masacre? Es el más alto, pues. Sí, el dictador era René Barrientos. Ya. Muchas gracias, entonces. ¿Tu nombre? ¿Sabe usted qué hacemos el 24 de San Juan o el 24 de junio? ¿Y qué festividades en este mes usted celebra? Yo no celebro. Ya, entonces voy a comentar que el 24 de junio es San Juan, pero en una época, en un día especial, ha sucedido una tragedia que se recuerda en una noticia nacional de Bolivia hace 40 años, la cual era una masacre de San Juan, en la cual el presidente René Barrientos ordena que tomen minas mineras y asesinen a todas las personas que se opongan a ellos. Y para usted, aunque digamos no celebra, ¿qué le parece este gesto de poder político en sí? Me parece un gesto patriótico el que se ha realizado hace, como tú dices, la masacre de hace 40 años. Ya, digamos, es un gesto en sí que por un presidente que en ese momento estamos en dictadura, que actualmente es un proceso a la diplomacia, o sea, a elecciones justas. ¿Y qué cree? ¿Que era una dictadura en ese momento o simplemente era algo que se debía hacer? Aparte de la dictadura era algo que se debía hacer. ¿Por qué? Porque era, ¿cómo podría decirse? En otras palabras, era lo más lógico que se podía. Ya. Ahora le pregunto a usted, si yo voy y le quito su casa, ¿qué hace? Eso es lo mismo que han hecho estos mineros para poder reclamar lo que era suyo. Ya. Bueno, gracias por la entrevista y que la pase bien. Ya. ¿Qué cursos? Somos de promoción. Por eso. ¿Y usted, supongo, universidad? ¿O promoción? Ya. Gracias. Mi nombre es Mario. Ya. Una pregunta, ¿qué opinas sobre la masacre de San Juan? Bueno, la masacre de San Juan ha pasado ya muchos años, pero ha quedado grabado en el sentimiento del pueblo boliviano. Ha sido una masacre prácticamente donde los trabajadores mineros festejaban la noche de San Juan y
había una toma militar donde disparaban a quemarropa a todo lo que veían moverse y cayeron muchos mineros muertos. Prácticamente era una masacre de grandes proporciones. ¿Y está de acuerdo que se festeje esta fecha? Había que hacer un recordatorio, ¿no?, del sufrimiento del pueblo boliviano con relación a la masacre de la noche de San Juan. Está bien, gracias. Provecho, digo, también. Gracias. ¿De qué cursos? Nosotros somos del Colegio Ferroviaria y estamos preguntando qué se recuerda el 24 de junio. Según la masacre de San Juan y al mismo tiempo San Juan para atizar en la noche, como dicen, quemar las cosas viejas, las penas, eso. Muchas gracias. ¿Se celebra el 24 de junio y por qué se celebra? ¿No sabes? La septiembre de los mineros. Sí. Eso. ¿Es lo que sabe? Sí. Bueno, está bien, gracias. No tienes por qué. ¿Nombre? Ok. ¿Será que sabe qué se recuerda el 23 de junio por la noche? O por lo menos qué se hace. San Juan, ¿no? ¿Y sabría cuál es la tradición de esa fecha? ¿Qué más? El 24 de junio se recuerda la masacre de San Juan, en la que varios mineros fueron masacrados en la ciudad de Huanuni. Sí. Eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo soy del Colegio Ferroviario Secundaria, mi nombre es Yamil. ¿Cómo se llama usted? Fabiana. Está bien, Fabiana. ¿Qué es lo que más le gusta hacer el día de San Juan? La verdad, pasar en familia, comiendo, ¿no?, panchitos. Sí. Y eso, la verdad que no prendo fogatas ni nada para contaminar el aire. Ah, muy bien, o sea, usted preserva la naturaleza. Sí, soy más consciente. Está bien. Otra pregunta. ¿Usted sabe quién mandó a la masacre de San Juan como la noche más fría? Conocí la historia, pero la verdad que no me acuerdo muy bien. Bueno, en historia, el que mandó a matar a los mineros en la masacre de San Juan fue Ernesto Ortuño. Eso le quería decir. Gracias, ahora ya sé. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Primero, ¿me podría decir su nombre, por favor? Mi nombre es Raúl Calla. Raúl. La primera pregunta es, ¿qué es lo que normalmente haces en San Juan? Bueno, se atizaba algo. Siempre tratamos de atizar algo porque seguimos la tradición de nuestros padres, ¿no? Yo soy a mayor de edad, hemos vivido eso en los pueblos, soy de Tupiza. Siempre quemábamos, digamos, para que se vaya la mala suerte y todo lo demás. Y era lo bonito para compartir, sobre todo en familia, y poder conversar y hacer un momento agradable, ¿no? Y la segunda pregunta que quería hacer, pues ya me respondió que era el significado sobre San Juan, que es quemar y botar todo lo malo para dar bienvenida a todo lo nuevo. Sí, es una tradición también de nuestros ancestros, ¿no? Por eso es el solsticio de invierno. Hace poco aquí, durante el gobierno de Evo Morales, se ha comenzado a hacer en Tiahuanaco. Siempre se hacía, sino que estas veces lo han realzado más. Y de la gente que somos de los pueblos, magnificamos o todavía tenemos algo de esa tradición, cosa que ahora los jóvenes ya no la llevan mucho, ¿no? Porque han prohibido por esto de la contaminación, que también es razonable porque hay que pensar en futuro para nuestros hijos, ¿no? Está bien, muchas gracias, entonces sería todo. Ok. Y bueno, le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre el 24 de junio, sobre San Juan. ¿Por qué Basiento Ortuño odiaba a los mineros?
O sea, ¿por qué los mandó a masacrar? Bueno, yo pienso que hay que dividir las respuestas. Valientes en sí no odiaba a los mineros. Esa época había dos situaciones que yo mismo y alguna gente no estaban de acuerdo. Sabía usted que Che Guevara estaba en Bolivia. Desde un punto de vista soberano, creo que no es conveniente que haya venido un extranjero a matar a nuestros compañeros y a nuestros soldados. Ya. Y los, como le digo, no odiaban a los asientos. Lo que es, en mi punto de vista, ha hecho respetar la soberanía de nuestro país. Más aún cuando los mineros, porque esa debería ser la pregunta, hicieron unas asambleas para aportar cierta cantidad, una mitad como se dice, para darle al Che, para mandarlo. Yo pienso que, bueno, hay opiniones distintas, eso no estaba bien. Bueno, cada uno tiene todo el derecho, pero como hace rato le decía, no es correcto que un extranjero venga a nuestro país a querer hacer cosas como lo que quería, así sea su intención buena del Che. Pero hay muchos factores, ¿ya? Entonces lo que ha hecho para mí, mi punto de vista, ha defendido la soberanía de nuestro país. Porque había un grupo, porque a eso se refiere seguramente se pregunta, sí, ¿no? Que estaban apoyando al Che. Esa ha sido la razón por la cual ha habido eso que se llama la masacre de San Juan. ¿Y usted cómo celebra San Juan? O sea, ¿cree que es lo mismo que celebrar antes? O sea, lo que le quiero decir es que ¿usted piensa que hoy en día San Juan no es lo mismo que antes? Bueno, todo cambia, ¿no? Fíjese, yo ya estoy casi por los 70. Por ejemplo, antes no había Halloween. Sí. Ahora hay. O sea que el mundo avanza. ¿Ya? San Juan, por ejemplo, antes era, como quien dice, se hacía fogatas para quemar nuestras cosas viejas. ¿Ya? Era una creencia, quemar las cosas viejas. Poco a poco eso ha cambiado, que mucha gente ya lo ha tomado como, que se llama, como festivo, chupar, etc., ¿no? Y ahora más aún, por eso del clima, etcétera, de nuestro, no se me viene la palabra, la contaminación del ambiente. Porque ahora, antes como les decía, se quemaba la ropa, se quemaba leña. Ahora lo que queman es llantas, y peor, encima lo meten un poco de nafta. Bueno, si realmente estamos contaminando. Sí. Bueno, a eso no sé. Alguien decía, con una noche no estamos contaminando todo nuestro sistema. Pero es algo. Como le digo, todo está cambiando con el tiempo. Hace rato le decía, antes no había Halloween, ahora hay Halloween. San Juan se está perdiendo, ¿no? Obviamente muchos ahí en su casa, por ejemplo, hacen sus choricitos, festejan. Pero como le digo, el fin de San Juan era quemar nuestras cosas viejas para restituir. Ahora eso ha cambiado, ahora ya no hay. Todo el mundo más hace en forma privada. Obviamente todavía hay en algunos departamentos, como aquí en Oruro, por ejemplo, hay algunos lugares que siguen quemando. Es cierto que estamos contaminando, pero también hay que ver que, por ejemplo, Oruro está contaminado todos los días. No sé si alguna vez se han fijado la zona donde están los hornos de fundición. Levántense 6 de la mañana. Decían, por ejemplo, estoy hablando de la contaminación. Antes el orureño era tranquilo, ahora es irascible. ¿Por qué?
con los hornos de fundición, cuyos humos se desprenden muchas cosas, entre ellos el plomo, que asesina. Eso yo pienso que se debería fijarse, ¿no? Pero como lo digo, esto de San Juan se ha tergiversado, ya mucha gente más bebida. Sí, en esa parte tienes razón. O sea, el sentido, todavía en el campo, por ejemplo, en algunos lugares yo conozco, queman todavía sus ropas, sus leñas, y al día siguiente van a jugar al río, mojarse, como recordando, digamos, el bautizo de Juan Bautista, ¿no? Sí. Pero en la noche queman sus cosas viejas. Ellos no se fijan en la contaminación. Bueno, alguien decía, con una noche no estamos contaminados, estamos, lo hacemos. Yo seguramente ustedes ven, ya no ven las fogatas, ya no ven. Antes era para nosotros alegría ir a saltar, etc. Poco a poco se ha vuelto, como le digo, muchos por economizar, ¿no? Porque la leña cuesta. Sí. En cambio una llanta toda la noche chupa. Entonces también ha cambiado. Muchísimas gracias. Ya. Primeramente, ¿cuál es su nombre? ¿Me podría decir? Víctor Calle. Víctor Calle. Ok, le vamos a hacer unas dos preguntas, ¿sí? Primeramente, ¿cuántos muertos hubo en la masacre de San Juan? No sé, 300 mineros, ya va a decir que no es San Juan. Ok. Bueno, yo le voy a decir y aproximadamente de 20 podía llegar hasta 200. Eso fue se estima. Ahora, otra pregunta, ¿qué acostumbra hacer el 24 de junio? San Juan Axel, ¿no? Atizar. ¿Y qué creencias o algo? ¿Por qué atizar? Es una creencia, es una costumbre de todo el tiempo, nivel mundial, ¿no? Sí. Ok, ya, bueno, esas serían mis preguntas y eso, gracias. Ok, muchas gracias. Hola Alejandro, buenas noches. En primer lugar, quisiera pedirte disculpas por no estar presente físicamente en tu entrevista y enviarte por este medio, siendo que mi persona, por mi actividad laboral, debo viajar a distintas ciudades de nuestro país. Ahora acabo de llegar a Oruro y ya me estoy pasando a Colquiri, un centro minero también. Y por esa situación, Alejandra, discúlpame. Y bueno, comenzando con la entrevista, la pregunta que me enviaste, que formulaste, donde indica qué opinión tengo sobre el señor general René Barrientos Ortuño, quien fuera dictador. Bueno, debo indicar, Alejandra, que es en el momento, en el suceso de la masacre de San Juan, si bien el señor general René Barrientos era un dictador, pero en el año 1967 ya no estaba en calidad de presidente de facto, sino ya era un presidente constitucional, es decir, fue elegido por la masa popular, por la votación del pueblo boliviano, por una parte. Por otra parte, desde mi percepción, el señor general René Barrientos Ortuño fue una persona confundida, ingenua. ¿Y esto por qué? ¿Por qué debo indicar esto? Porque el señor René Barrientos es originario de una comunidad campesina de la localidad de Arque, en la ciudad de Cochabamba. Y por otra parte, en el desarrollo de su vida, hay prueba documentada de lo que voy a indicar, pero fue un agente de la CIA de Estados Unidos y llevaba un doble discurso, porque bien el señor René Barrientos tenía o era muy popular en el sector campesino y humilde de nuestro país, pero era una persona que no era muy querido en el sector obrero y minero de nuestro país. Este último sector por aquellos tiempos era el sostén de nuestra economía boliviana y para tomar determinaciones como las que tomó en el periodo gubernamental, que yo considero desde mi buena fe que no han sido porque él ha querido, sino porque ha sido ordenado desde Estados Unidos, desde el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que esas veces
en el mundo atravesábamos por lo que se llamaba la Guerra Fría, que para mí es la guerra entre el comunismo y el capitalismo. Por una parte Estados Unidos y por otra parte la Unión Soviética, siendo que en aquellos tiempos la guerrilla del Che Guevara llegó a nuestro país, es que la CIA tomó contacto con el señor René Barrientos y lo tomó como agente para que el comunismo no se pueda expandir por nuestro país. Y por eso es la determinación que el señor René Barrientos tomó de hacer la masacre de San Juan, que ya iré explicando en el desarrollo de esta entrevista, Alejandra. Entonces, desde mi punto de vista, el señor René Barrientos ha sido una persona ingenua. Dentro de su ingenuidad ha llegado a cometer actos delincuenciales como ser la masacre de San Juan. Y hubieron muchas más masacres que se han realizado, pero fue esta la masacre donde tuvo más repercusión social y mediática, puesto que hubo varias víctimas, víctimas mortales, personas que han quedado desamparadas como madres y niños. Entonces, de esa manera, Alejandra, es lo que yo pienso del señor general René Barrientos. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué se da la masacre de San Juan? Bueno, como anteriormente te decía, el mundo atravesaba por una dualidad de opiniones que eran el capitalismo y el socialismo. ¿Por qué se da? Bueno, el general René Barrientos consideraba que el sector minero era como una fuente del comunismo y justamente como te decía, por aquellos tiempos llegó el señor Ernesto Che Guevara con la idea de infundir el comunismo en todo Bolivia y de cierta manera tomó contacto con el sector obrero y minero el señor Ernesto Che Guevara, y puesto que al tomar contacto tomó conocimiento de esta situación el señor general René Barrientos. Es por eso que el general René Barrientos quiere detener la expansión del comunismo en todo Bolivia, y yo estimo que ha sido ordenado por la CIA del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque la CIA del gobierno de Estados Unidos no quiere el comunismo, es un país capitalista y no quiere la expansión del comunismo en América Latina. Entonces, por esas situaciones que el señor general René Barrientos toma conocimiento de eso, y es que ordena la masacre de San Juan en la noche del 23 de junio y la madrugada del 24 de junio del año 1967, siendo que el sector minero ha sido muy contestatario al gobierno y a los gobiernos que existían por aquellos tiempos, por esas décadas, puesto que el sector minero, bueno, no era muy bien remunerado. Debemos recordar que el sector minero un año antes fue cortado su salario casi a la mitad. ¿Esto en qué sentido? En que nuestro país estaba mal económicamente y todos debíamos contribuir. El señor general René Barrientos llegó un año antes a la localidad de Catavi, siglo XX, Yayagua, y les dijo que él mismo se está cortando el salario a la mitad y que todos debemos hacer ese esfuerzo por Bolivia. Y también indicó que iba a contribuir con medicamentos, con accesos a servicios básicos como ser agua, electricidad, pero efectivamente ese año no fue un año, ¿no? Bueno, el señor René Barrientos prometió que el esfuerzo que iban a realizar por Bolivia iba a ser solo de un año, pero no solo fue un año, fueron varios años. No fue más de un año, y tampoco cumplió con la promesa de mejorar los servicios de salud que indicó, puesto que esas veces el sector, por esos lados, había epidemias de enfermedades como gripes y diarreas, pero el señor René Barrientos no cumplió con sus promesas, y es por esa situación que se fueron dando varias represalias, varias manifestaciones de parte del sector minero hacia el gobierno de turno, que era el del señor René Barrientos. Y el señor René Barrientos reprimía, acribillando a dirigentes, a mineros, exiliando a los mineros a otros países o tomando como presos. Fue justamente que tomó presos, y como te decía antes, el señor Barrientos de esa parte era muy inteligente y organizó a un grupo de campesinos a las cuales se les denominó las Bartolas, cosa que llegaban las esposas de los mineros a la ciudad de La Paz para reclamar por sus esposos que estaban apresados injustamente,
y fueron las Bartolas que salían en defensa del señor René Barrientos. Entonces, de esa manera es que el señor René Barrientos considera hacer una masacre en la noche de San Juan. Ahora tú dirás, ¿por qué en la noche de San Juan? ¿Por qué no en cualquier noche? Bueno, debemos recordar que por costumbres de nuestro país, la noche de San Juan lo festejamos, ¿no? Festejamos, las personas mayores festejan ingiriendo bebidas alcohólicas, comidas, bailes, y también festejan los niños, ¿no? Con cuetillos, juegos pirotécnicos. Entonces el gobierno central, de esa vez, del señor René Barrientos, aprovechó esta situación que había una desprotección total de la localidad de Catavi, siglo XX. Entonces, por esta situación toma la decisión de enviar tropas militares del regimiento Camacho y los Rangers de Oruro a la localidad de siglo XX. Además, también debo indicar, Alejandra, que esta represión fue muy cobarde, puesto que los militares fueron en los vagones del tren y no fueron con su uniforme militar, sino fueron con ropa civil, ropa casual, para no ser reconocidos como militares, por una parte. Por otra parte, llegando al pueblo, a la localidad del siglo XX, hay una tranca, y al encargado de la tranca es que nos cuenta la historia que le amenazaron de muerte para que no dé aviso a que estaban llegando militares. Y llegando al pueblo, Alejandra, es que tampoco llegaron al pueblo y comenzaron a disparar, sino que cercaron el pueblo, es decir, rodearon el pueblo entre todos los militares. Y esas veces había una radio, y hay una radio muy emblemática que se denomina La Voz del Minero. Es que y era tal vez el único medio que tenían los mineros para poder expandir las noticias que tenían. Entonces, de esa manera también los grupos militares llegaron a tomar esta radio que era La Voz del Minero. Se cuenta que esa vez el director defendió con su propia vida para que no pudieran tomar, pero lo acribillaron. Y también contarte, Alejandra, que esas veces, al menos en los pueblos, tienen campanas, justamente para notificar sobre o dar aviso sobre algo que esté pasando. Y el campanero también lo tomaron como rehén. No se sabe en sí lo que pasó, pero sí se sabe que tomaron la campana para que no pueda no pueda hacer tocar y llamar la atención de los comunarios. Y esa fue la situación, Alejandra, por qué tomaron y por qué sucedió la masacre de San Juan. En resumen, porque el gobierno pensaba que estaba naciendo la idea del comunismo en el pueblo minero de Catavi y quería evitar la expansión del comunismo en nuestro país. Y tomó esa noche de San Juan de una manera cobarde, considerando que los mineros estaban en un festejo. Y eso fue, Alejandra, lo que te puedo decir. Ahora, mi opinión, como último punto sobre este suceso que pasó, te puedo indicar que, bueno, ha sido una noche trágica, una noche penosa, y sí, a mí se me eriza la piel un poco cuando escucho canciones que han surgido a partir de este suceso, como por ejemplo te puedo decir el coro de una canción que dice, ¿no? Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Se me eriza la piel, en verdad, Alejandra, al escuchar esas canciones, y yo me imagino lo que pasó esa noche de San Juan. Por otra parte, también escuché una canción que dice, ¿no? ¿Dónde estará mi padre? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi padre? Lo mataron en la noche de San Juan. Y así fueron naciendo varias canciones melancólicas respecto a este suceso, Alejandra. Entonces muchas veces no es debemos recordar este día como una lucha que han tenido nuestros hermanos mineros, porque no debemos recordar que aquellos años han sido el sostén de nuestra amada patria Bolivia, ¿no? Por una parte. Por otra parte, ningún acto violento es bueno. Siempre hay que ir con la idea de
resolver cualquier controversia en el diálogo, ¿no? Porque la violencia, la muerte genera dolor y dolor que no se puede olvidar por muchos años. También genera pobreza, la pobreza porque efectivamente murieron muchos padres de familia que eran sostén de sus hijos, de su esposa, ¿no? Entonces, por esa situación, mi opinión es que no, estuvo muy mal lo que hizo en ese momento el general René Barrientos, ¿no? Por eso digo que era una persona ingenua, porque se dejó llevar por las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Y también debo indicar que debemos recordar este suceso, ¿no? No recordar, pero bueno, es verdad que también no ha existido justicia por tantas personas fallecidas. Se dice que han sido 200 personas afectadas, casi 80 muertos, muchos desaparecidos, otros exiliados. Debemos recordar también la labor de Domitila Barrios, que en su momento era una joven, una persona líder dentro de la comunidad minera. Fue ella quien retrata también muchos actos de este suceso que pasó esa noche en su libro Si me permiten hablar. Te recomiendo que puedas leerlo así para conocer un poco más de nuestra historia. También se dice que hay que conocer nuestra historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, eso te puedo indicar, Ale, con mucho penar, con mucho penar, digamos, por lo que sucedió en la noche de San Juan. Y justamente como te indicaba, ¿no? Justamente ahora estoy yendo a un centro minero de Colquiri y sí, ahí también se recuerda mucho este suceso que ha pasado, ¿no? Y con eso termino la entrevista, Ale. Te quiero agradecer en primer lugar por considerarme para esta entrevista y también quiero agradecer a tu profesora o a tu profesor por darles esta actividad, ¿no? Que puedan entrevistar y conocer un poco más sobre los sucesos que han marcado una parte de nuestra historia. Muchas gracias, Ale, saludos y con eso me despido. Te mataron en la noche de San Juan. Te mataron en la noche de San Juan. Soldado, soldado, tiraste sin saber que era tu hermano el que iba a caer, que era tu hermano el que iba a caer. Los negros socavones nos gritan al pasar, Rosendo no has muerto, traerá la libertad. Rosendo no has muerto.